por eso que en esta mañana yo quiero compartirle bajo el tema Somos peregrinos. Y como somos peregrinos, estamos llamados, hermano, a realizar mediante el tiempo que estamos aquí nuestra mayor contribución para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Somos peregrinos. Dice la palabra del Señor en el capítulo 1 de la primera carta del apóstol Pedro, versículo 13, dando seguimiento y de cierta manera no intencional. No era nuestra intención compartir un libro consecutivamente, aunque lo hemos hecho en otras oportunidades, pero esta va a ser una bonita oportunidad de compartir el primer capítulo, digamos, de la primera carta del apóstol Pedro. En el versículo 13, el domingo anterior terminamos, ¿verdad?, en el versículo 12, recordando que tenemos un tesoro invaluable. La salvación de nuestras almas, la salvación que está en Cristo Jesús, dice que aún estas cosas los ángeles anhelan mirar. Y ahora en esta mañana iniciamos la lectura de la siguiente manera. Por tanto, o sea, en consecuencia a lo anterior, que usted, si estuvo acá, tiene bastante claridad, pero si no estuvo acá, lo va a comprender hoy también. Somos peregrinos, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrio y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Tiene todo que ver, porque en el capítulo anterior, en el inicio de los versículos que compartíamos, recalcábamos lo que ha hecho Jesucristo, nos ha hecho nacer para una esperanza viva. Entonces, ahora nosotros no podemos ceñirnos a los preceptos y valores que antes ocupaban nuestra mente. Entonces, como peregrinos, nosotros tenemos estándares diferentes. Y estos estándares están, hermano, no anclados aquí, porque serán revelados en plenitud cuando Jesucristo sea manifestado, pero sí nos ha dejado el Señor lineamientos. Tenemos una ruta. Durante el tiempo que el Señor nos queda aquí, nosotros tenemos que cambiar. Dice la palabra del Señor que renovemos nuestra mente. Todos los días debemos renovar nuestra mente. ¿Cómo funciona eso? A través de su palabra, nuestra mente es renovada. Me gustan las ilustraciones que hay alrededor de la Biblia porque todas hacen énfasis en virtudes de lo que tiene la palabra. Algunos lo han notado, además de los pequeños, porque todo lo que está allí son cualidades, virtudes que la palabra tiene. Los hermanos nos han expuesto, pero parecen sencillos, pero son grandes cualidades. La palabra es la que nos permite renovar nuestra mente. Nos permite obedecer y no conformarnos a aquellos deseos que teníamos antes. Es cuestión de sistema y es cuestión muchas veces de cosmovisión. Sabe que nosotros mismos instruimos a nuestros hijos muchas veces bajo esos sistemas que están estructurados muy profundo en nuestro corazón y muy profundo en nuestros pensamientos. ¿Sabe que nosotros le decimos a nuestros hijos con mucha frecuencia, usted y yo también, tiene que estudiar para que te vaya bien? Y eso no es malo y eso no es una mentira, es un buen deseo de un padre, pero la Biblia dice, ama a tu Dios sobre todas las cosas. Entonces, lo estamos preparando no para peregrinos, lo estamos preparando para que vivan aquí, para que su mente esté aquí, para que su corazón esté aquí y por ende actúan como ciudadanos de este mundo terrenal, natural, corrupto y pasajero. Y nosotros también.
Porque si bien es cierto, es necesario prepararse, debemos vivir como peregrinos, no como cualquier cosa, debemos contribuir con nuestra nación, contribuir en donde el Señor nos ha dado talentos, dones y virtudes, pero nada de lo que hay aquí supera lo que está preparado para el pueblo del Señor en los cielos. Nada. Pero le decimos a los chicos que seas un astronauta, que seas un piloto, que seas un chef, que seas un fotógrafo, que seas para que seas alguien en la vida cuando ya lo son, porque Cristo lo hizo nacer para una esperanza viva. Ya lo son. Por eso nuestra mente muchas veces tenemos que educarla, reeducarla a través de la palabra. Porque desde chiquitos tenemos la televisión y todos los sistemas educativos giran alrededor de esos valores. Pero nosotros no podemos, dice, acomodarnos a esos valores porque somos peregrinos. ¿Quién entiende que es un peregrino? ¿Sabe? Un peregrino entiende que él va de paso. Pero en medio de su transitar, el Señor le ha dado asignaciones durante ese recorrido. Y cuando un peregrino entiende eso, está dispuesto a dejar, como estos hermanos creyentes que tuvieron que dejar, está dispuesto a dejar muchas cosas. En los momentos más difíciles va a tener que dejar muchas cosas que él quiere, pero que él entiende que no tienen más valor que lo que él tiene. Yo le voy a preguntar, mi hermano, ¿cuántos aquí han navegado? Navegación, bote, lancha, en algún tipo de medio de transporte acuático. Algunos se pusieron pálidos, le da miedo el agua. Es válido. Pero si usted está navegando, no vamos a ponerlo extremo. Yo he estado en la oportunidad de practicar deportes acuáticos y de navegar muchas veces en condiciones de mal tiempo. Hermanos, si ustedes hoy lo pusieran a navegar en el lago Gatún, métase en el personaje, métase en el ejemplo y en la ilustración. Y pega un temporal como el de ayer en alguna área de la ciudad que se puso horrible, viento, tiró ventanales y estuvo feo. Yo no sé si usted va a agarrar el iPhone que tiene en el bolsillo o si va a aferrarse a la correa esta que usted tiene, o a las crop esas que usted lleva, o a los lentes Oakley, a los Ray-Ban que usted tiene. Yo creo que si la tempestad hace que esa barca comience a moverse de un lado para otro, hermano, usted va a soltar todo lo que hay allí. ¿Por qué? Por preservar su vida. Y yo también. Va a soltar todo lo que sea lastre. Eso es un peregrino. Él reconoce qué cosas son lastre en su vida en diferentes etapas, en diferentes tiempos, qué cosas se convierten en lastre en su vida y dice, no, bye, yo me voy a salvar, pero esta camisa, esta mochila, no, pero ahí está mi tablet, pastor, olvídate de la tablet, yo prefiero que se pierda la tablet que me pierda yo. Así mismo es. A eso estamos llamados. Un peregrino hace todo lo que esté a su alcance para dejar huella y rastro aquí. Pero eso no es, ¿verdad?, a lo que hoy no tiene en eso su corazón. Hoy el hombre tiene varias áreas que han hecho que nuestra sociedad sucumba, hermano. Le voy a mencionar 4 que nos tienen en grandes problemas. Y usted dice, pero eso es allá. No, porque nosotros estamos aquí. Pero ¿dónde nos pasamos más tiempo? Allá afuera. Así que eso influye aquí. Y el que no lo quiera ver está equivocado. Porque somos peregrinos. No estamos en un monasterio. Ustedes no lo encadenan aquí, ni lo encierran aquí. Usted vive toda la semana, la gran cantidad de días de su vida lo ha transcurrido en medio de ¿qué? De este mundo, de esta sociedad. Y ella nos influencia.
Y cuando un peregrino no entiende, comienza a ser ciudadano de aquí. Y él quiere tener grandes adquisiciones aquí. Por ejemplo, él quiere tener dinero. Mucho dinero. Nos han dicho, trabaja para que seas rico, para que tengas plata y seas alguien. Y no tengas esto y no tengas aquello y no pases lo que yo pasé, pero lo que tú pasaste, Dios lo permitió y te ha hecho una mejor persona. Trabaja para que tengas dinero. La gente da todo por el dinero, hasta su familia, la deja. ¿Está dispuesto un hombre a dejar todo por dinero? Sí, porque lo vemos a diario. También está dispuesto el hombre a dejar todo por la fama. Por la fama. ¿Es así, hermano? Sí, señor. Es real. Está dispuesto el hombre a dejar todo por el placer, por el momento, por satisfacer esos deseos de la carne que todos tenemos, pero que los guardamos en nuestro lugar gracias al Espíritu Santo que mora en nosotros y entonces los llevamos, ¿verdad?, cautivos, los controlamos. Pero el hombre que no tiene a Dios es un ciudadano de este tiempo y él piensa que no va a haber otro día y entonces él vive el momento ahora, en el ya, hoy. No midiendo las consecuencias, pero él quiere saciar su necesidad a través del placer. Y por último, y quizás no último, sino en el tope de la lista, yo agregaría poder. El hombre quiere poder. El poder hace que las tres cosas se entrelacen de una manera tan terrible que puede sacar de los hombres su peor versión. El poder es algo peligroso y dañino. Y estamos viendo constantemente cómo estos enemigos se infiltran en nuestras comunidades, en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos vamos convirtiendo en ciudadanos de aquí. Si somos ciudadanos panameños, gracias a Dios, algunos son nicaragüenses, otros son venezolanos, otros son colombianos, otros son dominicanos. Gloria a Dios por la diversidad que hay en Panamá, pero ante todo somos ciudadanos del cielo. Si eso no está en nuestra mente constantemente, usted va a decir que es ciudadano del cielo, pero va a actuar como ciudadano de la tierra. Y cuando usted actúa como ciudadano de la tierra, pone en poco la obra de Jesucristo en la cruz. Sí, ¿cómo? Sí, hasta allá sí. Sí, porque nosotros estamos llamados a vivir como peregrinos una vida santa. Eso lo dice el apóstol. Le está diciendo ahí, ustedes están allá, ustedes han sido dispersos, ustedes su fe han perdido inclusive su herencia, pero tienen una incorruptible, no aquí, sino allá. Ustedes son ciudadanos ahora, están en el exilio. Si vemos la palabra es clara en estos ejemplos. ¿Dónde estaba Israel? Cautivo, esclavo. ¿Dónde pasó? Al exilio. ¿Cuál fue su exilio? El desierto. Pero nosotros no queremos desierto. Queremos Hawái, Cancún. Nadie quiere desierto, hermano. Cuando usted dice desierto, las pepas se ponen así. Pero hay un motivo por el cual nosotros estamos compartiendo este libro y hemos compartido este mensaje. Hay un motivo. Prepárese para el sufrimiento. Les decía el domingo pasado, nosotros estamos matriculados en la facultad del sufrimiento y no me retracto. La iglesia va a sufrir. No lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra, lo dicen los eventos, vamos a sufrir. Y el que no está preparado negará la fe y dará vuelta atrás y dirá, mejor dame el pasaporte panameño. Yo me quedo aquí, pero el Señor no nos está dando y no nos ha dado esa palabra para que nos quedemos aquí, sino para que nos vayamos con Él. Siempre el Señor prepara a su iglesia. La sociedad no tiene vuelta atrás. La sociedad va en un declive
permanente. ¿Por qué? Ahora vamos a ir allá. Pero necesita usted estar preparado porque los momentos que vienen empeorarán. Pero el Señor va a cuidar de su pueblo y de su iglesia. Esa es la diferencia de tener a Cristo en nuestro corazón. Él va a cuidar de usted y de mí. Pero estamos llamados a seguir en medio de ese peregrinaje una vida de santidad, no con criterios, como dice él, ustedes no conforméis a esos deseos que teníamos antes, a ellos en aquel entonces y nosotros hoy aquí, no conforméis a esos deseos que tenías antes, porque ustedes ya no son de aquí, son ciudadanos del cielo, y el que está en el cielo, nuestro Dios, es santo. No nosotros, es Él. Pero como Él es santo, nosotros también debemos adquirir las características de nuestro Señor, y Él eso lo está forjando, esculpiendo. ¿A dónde, hermano? ¿Aquí o allá? Aquí. Aquí. Él nos dice en el versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Somos peregrinos llamados a vivir en santidad. El poder, la fama, todo eso está muchas veces asociado a una conducta moral. Y no únicamente, cuando hablamos de santidad, no únicamente hablamos del aspecto moral, porque la palabra no indica eso. Es una vida en santidad. Yo puedo vestir, hermano, con una falda hasta allá, pero no tener de santidad ni la S. Yo puedo ponerme un cosa hasta aquí, y no por eso yo soy santo. No confunda. La santidad comienza adentro, se refleja afuera. No al revés. No al revés, porque muchas veces es lo contrario. Pero estamos llamados a vivir como el Señor nos ha invitado a vivir durante este peregrinaje. Una vida en santidad. Dice la palabra del Señor: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor. Y aquí voy a entrar con espero que esto me ayude a transmitir. Hermanos, somos peregrinos, no somos turistas. Escuche, somos peregrinos, no somos turistas. ¿Sabe qué hace un turista? En la mayoría de los casos. Con esto no quiero generalizar porque no es justo. Pero si hay algo característico en los lugares turísticos es el desenfreno. Si usted ve en Estados Unidos, ellos tienen una temporada que se llama Spring Break. Todos los jóvenes se trasladan a Cancún, a Miami Beach, a vivir la vida loca. Durante esas 2 semanas se vive dándole al cuerpo lo que pida. Pero ellos saben que no son de allí. Ellos destruyen, dejan de todo, se comportan como nunca se hubieran comportado en su casa o en su ciudad, pero allí sí lo hacen. Cancún es similar. Si usted va a Cancún, yo no he ido, pero si llega una invitación, yo voy a ir, no a turistear, a conocer. Porque hay un turismo productivo. Yo no estoy en contra de los viajes. Yo no estoy en contra de los hermanos que han ido a París, a Barcelona, a Madrid, a todos esos lugares. Gloria a Dios. Todo Dios lo ha hecho bueno. Pero estoy haciendo una comparación. Cancún, usted ve las calles de Cancún, la juventud desenfrenada en esos lugares. Se comportan como no se comportarían aquí. Tienen relaciones desenfrenadas,
consumo de bebidas, alcohol, droga, desenfrenadamente. ¿Por qué? Porque dice, bueno, este es un tiempo y yo después vuelvo a ser quien soy. Esa es la conducta de un turista. Y si usted va a Cartagena es mucho peor. Si va a Cuba, mucho peor. La prostitución. Hay un tema muy sonado allí, el tema de la pedofilia. Los niños van a esos lugares y son reconocidos estos lugares por incentivar el turismo sexual. Estoy haciendo una comparación. Eso no es un peregrino. Nosotros no estamos aquí para de repente darnos alguna concesión porque nadie me está viendo. No, sino que me conduzco durante ese peregrinaje consciente de que el Señor espera de mí una vida santa y consciente de que yo debo temor a Dios Todopoderoso. Y entonces todos los días de mi peregrinación hago todo el esfuerzo posible por medio de la ayuda del Espíritu Santo que actúa en mí para vivir una vida temerosa de Dios. Inclusive, usted sabe qué hacen los turistas, ellos no valoran las cosas del país. Yo lo he visto, y usted también. No tenemos nada contra el turismo, hermano. Estoy haciendo una comparación. Pero el turista no tiene mucha responsabilidad de dónde está, porque él sabe que él se va para su lugar de origen. Y a veces ese pensamiento, Dios quiera que ese pensamiento o esa ilustración nos ayude a entender que nosotros sí tenemos responsabilidad donde estamos y mucho más para donde vamos. Nosotros estamos llamados a no pasar, ¿verdad? ¿Qué hace un turista también? Para bien, él prepara una hamaca en un 2 cocoteros y él se queda ahí la tarde apreciando el mar. ¡Qué bien! Pero el Señor no nos ha llamado a ser turistas, hermano. El Señor nos ha llamado a servir a Dios y en su reino. No es estar cruzado de brazos, ¿verdad? Que el mundo se caiga. No, la sociedad va en declive, pero Él nos ha dado una responsabilidad a la iglesia. Él ha dado una responsabilidad a sus peregrinos durante el tiempo que estén aquí van a ser un brazo ejecutor del reino de Dios. Cuando eso lo entiendo, no me cruzo de brazos, bueno, ese problema del político, ese problema de aquel, no, ese problema es mío. Yo tengo que hacer mi parte. Soy peregrino, pero no turista. Soy responsable de vivir una vida de temor a Dios en todo lo que hago. Porque con ellos dice, bueno, no me interesa qué pasa aquí para tú, porque yo voy para arriba, ya yo tengo mi mirada allá. Cuidado, cuidado, que los tiempos que ha permitido el Señor vivir de bonanza, de cierta estabilidad, por ejemplo, en el mundo y casi en nuestro país con mayor énfasis, es gracias a que al peregrino están orando, pidiendo por su país, pidiendo por su gobernante, orando por sus hijos, orando por su familia, y entonces eso hace que la maldad sea retenida, preserva, protege. Nosotros somos peregrinos. Mientras estamos aquí tenemos responsabilidad. No estamos aquí únicamente. Usted le pregunta a algún joven, le dice, ¿qué quiere ser? Yo quiero ser jugador del Real Madrid. ¡Wow! ¿Qué quiere ser? Yo quiero ser youtuber. ¿Qué quiere ser? Yo quiero ser influencer. Hermano, son cosas tan frívolas y pasajeras. Dios te ha llamado aquí para que en medio de tu peregrinaje aporte y haga diferencia. Haga diferencia en el área donde estás. Si eres un médico, si Dios te ha dado la posibilidad de ser arquitecto, si Dios te ha dado de ser fotógrafo, cocinero, las damas que trabajan en el hogar, haz diferencia. Haz todo como si fuera para Dios. Eso es temor de Dios. Yo he visto comportamientos, no es creyente, pero he visto comportamientos que me llaman la atención en cosas básicas. Somos peregrinos, no estamos de paso, pero a veces tratamos lo que el Señor, la creación del Señor, como si no fuera nuestra responsabilidad, hermano. Yo he visto gente abrir
su carro, la puerta de su carro. Tengo un negocio donde hay estacionamientos, carros constantemente ahí. Yo he visto personas, no importando clase social, lo he visto desde Mercedes hasta carros de gama baja, digamos. Abrir la puerta de su carro y hacer así con la basura, y la tiran ahí. Con ese pequeño acto, esa basura se convirtió de ellos, ya no es de ellos, porque ellos solamente la lanzaron de su carro al suelo y se van. Ese comportamiento, lo utilizo de ejemplo porque nosotros somos peregrinos, hermanos, pero no podemos estar desconectados de las necesidades de nuestra comunidad, de nuestra familia, de nuestro trabajo. No podemos estar desconectados. No lo podemos solventar todo, pero podemos hacer una parte. Y esa parte nos toca. Nos toca y el Señor quiere que usted la haga. Utilizando el concepto de los peregrinos que migraron, ¿verdad? Y cruzaron y llegaron a Nueva Inglaterra y a esta área del norte de América, vinieron a producir, vinieron a desarrollar esas tierras. ¿Por qué han hecho diferencia hasta ahora? Porque ya no, por los valores por los cuales ellos transitaron en esta tierra. Somos peregrinos, pero tenemos valores. Y nuestros valores no son humanos, son de Dios, bíblicos, están en la palabra del Señor. Como iglesia también hemos sido afectados por eso, porque hemos dejado de practicar los valores. Como ciudadanos, en áreas profesionales, en donde quiera que estemos, donde quiera que el Señor lo ponga, tenga temor de Dios. Sea un peregrino que honra a Dios en cada área de su vida. Eso el apóstol Pedro le está invitando a esos hermanos que están exiliados. Sigue diciendo: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo. ¿Cuántos hermanos? Cuando venimos a la iglesia, pastor, nada más. 3 días a la semana, no me pida más, porque ya los siguientes días yo me quito la camiseta de creyente y me pongo otra. El Señor no nos ha llamado a eso. Todos los días de nuestra peregrinación nosotros hemos sido llamados para vivir en santidad y con temor de Dios y temblor. Todos, sabiendo en dónde está anclado este temor, de dónde está anclado este anhelo de vivir de acuerdo a lo que el Señor dice en su palabra. No en mí, porque eso no soporta nada, ni aguanta nada. Y es lo que ha pasado en la humanidad y en el hombre desde 1960 en adelante. Él ha puesto su confianza en Él. La ilustración, las ideas de humanismo, todo esto se basa en un sistema relativista. Todo depende de acuerdo a lo que yo piense y de acuerdo a eso yo veo el mundo y acciono así. Por eso tenemos lo que tenemos. Ahora, si yo me percibo que soy un gato, nosotros tenemos que decirle: Señor gato. Porque es relativo, de acuerdo a lo que él siente en sus emociones y cómo él se percibe. Y si mañana se siente perico, eso ha sucedido con la humanidad. ¿Por qué? Porque se ha apartado de los valores de Dios. Y eso es inevitable. El pueblo de Israel también lo vivió. ¿Qué pasó en el periodo de los jueces? El pueblo fue dejado, ¿verdad? Y venía en aquel momento el Espíritu sobre alguno, ¿verdad? Sobre algún caudillo para liberarlo. ¿Por qué? Porque el pueblo le dio la espalda a Dios. Hermano, todo hombre, toda nación, toda sociedad que le dé la espalda a Dios está condenada inevitablemente a su autodestrucción. No la va a destruir nadie, ellos se van a autodestruir. Y si no lo han estado observando, está pasando. Está pasando.
está pasando delante de nuestros ojos. Asimismo, el pueblo de Israel negó a Dios y comenzó a hacer prácticas idolátricas durante su proceso después de haber transitado en el exilio por mano poderosa de Dios, de día y de noche, con cuidado del Dios Todopoderoso, que no le faltó vestido durante ese tiempo, ni comida, ni le faltó nada, pero cuando llegó a donde Dios lo quería llevar, volvió y dio la espalda a Dios. ¿Y qué vino? Destrucción, cautiverio, guerra, muerte. Y eso es lo que viene. Porque el mundo ha dado la espalda a Dios. Y la iglesia debe saber que también es responsable. Porque Él no nos ha dejado como satélite, Él nos ha dejado como peregrinos. No como turistas, como peregrinos. Cuando eso lo entiendo, puedo ver el significado que tiene ese gran tesoro que el Señor ha preparado. Porque ese tesoro es invaluable no porque yo lo diga, sino por lo que costó y por quien lo pagó. Somos llamados a vivir en santidad, en temor, porque lo que hemos recibido, lo hemos recibido porque ha sido comprado, hemos sido comprados por un precio también impagable. El apóstol Pedro lo comparte así. Todo el tiempo de vuestra peregrinación, ustedes deben ser, ¿verdad?, mantenerse en este recorrido todo el tiempo, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Les decía al inicio, ¿qué estamos poniendo en el sistema, en la cosmovisión de nuestros hijos? ¿Qué estamos incentivando? Dice, esta vana manera de vivir que habéis recibido de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Ese es el tesoro que nosotros hemos recibido. Y está sustentado en lo más precioso que hay, la sangre del Hijo de Dios. Y esa sangre nos limpió, a ti y a mí, nos lava. Esa sangre nos da acceso. Esa sangre, hermano, nos ha rescatado, nos ha librado del cautiverio. Ahora ya tenemos la posibilidad no de conducirnos según los valores, buscando dinero, porque todos podemos apuntarnos allí. Todos hemos podido apuntarnos en buscar fama, buscar placer y poder durante el transcurrir de nuestra vida pasada. Pero ahora, gracias a la gran obra de Jesucristo, ya yo no debo y tengo la capacidad de no conducirme tras esos valores, sino poner mi vida, mi mirada y todo mi ser en Cristo Jesús. Por la sangre de Él. Por la sangre de Él. Ninguno de nosotros puede estar exento de haber compartido todo o algunos de estos pensamientos en su momento. El problema es que sigamos allí. Ese es el problema. Ese es el problema. La palabra lo enseña, lo hemos estado reiterando, donde esté allí, donde esté tu tesoro, allí estará. El Señor dice, tú has sido rescatado con algo invaluable. He pagado un precio tan alto, que no es oro, no es plata, no es la sabiduría del hombre, no es la conducta y la estructura de los padres, sino que es una nueva estructura, es una nueva visión, es una nueva vida, es una nueva herencia, es una nueva bendición en Cristo Jesús. Es nuevo. Y es para ti.
Por eso la Escritura nos menciona que todas las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas. Pero tengo la misma edad, pastor, yo no puedo regresar a los 20. No, no puedes regresar a los 20, pero de aquí en adelante puedes vivir diferente. Y vas a vivir diferente si te aferras a Dios. No puede cambiar lo que pasó, pero puede vivir con una expectativa diferente. Sigue diciendo la carta que ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. La esperanza del peregrino está en Dios. No está en el vale, no está en la beca universal, no está en ningún programa del gobierno. No tengo ninguna objeción si usted forma parte de alguno de ellos. Pero esa no es nuestra esperanza. Nosotros no estamos esperando una jubilación. Qué bueno, qué bendición que la obtenga. Gloria a Dios si le permite llegar allí con salud. Disfrútela. Nosotros no estamos esperando en una palanca de algún familiar, en un partido político. Ninguna influencia, ¿verdad?, de un conocido, de esto y que lo otro. No. Nosotros como peregrinos, nuestra esperanza está en los cielos, en Dios, en Dios, en Dios. Por eso leíamos Hebreos, que estos hombres de fe caminaron viéndola desde lejos, la vieron, la saludaron. Dice, voy para allá. Me voy de aquí, pero voy para allá. ¿Cómo está caminando, hermano? ¿Con esa esperanza allá o esperanza aquí? De que las cosas mejoren, de que cambien. No, vamos para allá ahora. No estamos ajenos a una responsabilidad, como le decía. Pero el único que tiene control, dominio total sobre todo lo que acontece bajo el cielo es Dios. Y Él ha advertido en su palabra que estos tiempos vendrían y ya llegaron. Terremoto en Turquía, desastre. Terremoto en Marrakech, desastre. Incendio, Canadá, desastre. Incendio en el sur, desastre. Golpes de Estado en África, Gabón, desastre. Lea, intrúyase. Gobiernos autoritarios, Colombia, dictadura en Venezuela, Nicaragua. Europa, todos los antivalores bíblicos, una era postcristiana. Allí está, ante sus ojos. Y sabe que nada de este mundo se siente mal por lo que está pasando, sino que ve, lo anhelan y lo resaltan. Los antivalores lo anhelan y lo resaltan. Eso está sucediendo, hermano. Por eso más que nunca debemos estar preparados para el sufrimiento, pero no para ser abandonados. El Señor nos va a sostener, le vuelvo a decir. Él va a sostener a su pueblo. Él lo ha dicho en su palabra. Por eso es vital la palabra de Dios. Voy a avanzar por el tiempo avanzado. Voy a saltar al versículo 23. Y él dice, de esa misma porción, que nosotros siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Allí que le hacía la observación, si usted sabe que este mes es el mes de la Biblia, no para que lo sepa, sino para que valore. Porque hay lugares donde la Biblia se tiene que memorizar y votar, porque si le encuentran una pequeña hoja de esta, le van a poner en el calabozo quién sabe hasta cuándo, y van a botar la llave, como dicen por ahí. Y está pasando, hermano. Pero nosotros, dice, hemos sido renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Esa es la ruta del peregrino. La palabra de Dios. El peregrino vive en santidad,
que está de paso, no vive como sea. Vive en temor de Dios. Está presente en su vida, está de paso, pero bueno, yo voy a hacer todo lo que pueda aquí. Ya allá arriba será otra cosa, no. Porque sabe que el valor que pagó Jesucristo en la cruz por esa libertad que usted tiene hoy. Y su ruta está en la palabra de Dios. Cuando eso no sucede, todos los imperios han caído. Babilonia cayó, Persia cayó, los romanos cayeron y Estados Unidos va a caer. Y si el vecino del norte cae, acá no va a escampar, hermano. Porque si allá llueve, acá no escampa. El vecino del norte se va rápidamente caminando hacia su debacle mundial. Solo Dios puede detener la debacle del vecino del norte, que ha sido referencia mundial durante los últimos años. Porque cada vez que vamos en contra de los valores y sacamos a Dios, aunque no en su práctica completa, porque no digamos que Estados Unidos desarrolló toda su sociedad en base a la palabra, pero sí en base a los fundamentos. Y eso ha tenido repercusión hasta hoy y ha sido para nosotros muy beneficioso. ¿Por qué? Porque los fundamentos y nuestras latitudes no fueron los mismos. La cosmovisión que teníamos como pobladores nativos de esta parte del mundo era muy diferente, muy parecida a los egipcios, o a los incas, a los mayas. Es más, la misma. Pero posteriormente, a través, ¿verdad?, de la llegada de los supuestos colonizadores, recibimos otra cosmovisión, ¿verdad?, que se amparó en esa, y es la que hemos estado, o es la que ha estado influenciando nuestro desarrollo como sociedad. Por eso usted dice, pero ¿por qué no somos así como allá? Bueno, escudriñe y vea por qué no somos como allá, porque los que llegaron allá no son los que llegaron aquí. Los que llegaron allá creían en Dios y habían abandonado sus países por causa de la fe y estaban dispuestos a hacerlo, porque eran peregrinos. Entonces las cosas comienzan a tener más sentido. ¿Por qué las cosas no cambian? ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué inclusive en la iglesia estamos como que un paso para atrás, uno adelante y tres para atrás? Los valores, rescatemos los valores. Miremos como ejemplo, el imperio americano se va aceleradamente hacia su debacle. La palabra de Dios nos enseña que toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Isaías 40. El país de las barras y de la estrella ha sacado la Biblia de sus escuelas. Ha pisoteado los derechos que un día defendía. Ha adorado el capitalismo desenfrenadamente y ha caído en una debacle moral. Si veis y escudriña la historia, encontrará un común denominador. El pueblo de Israel no fue la excepción. Todos los gobiernos, los imperios, los grandes de acá de entonces han caído y ha comenzado con una debacle moral. Y Estados Unidos está en medio de eso. ¿Qué le parece a usted posible que en un país como Estados Unidos haya movimientos armados que lleguen hasta el Capitolio? Hace unos años, cuando hubo la diferencia entre las elecciones, en el país de las libertades, se ha convertido ahora en un posible caldo de cultivo para una guerra civil.
tiene una población armada y bien polarizada es la palabra. Y usted dice, ¿cómo? Sí, pero eso está pasando delante de nuestros ojos. Por eso la palabra viene a decirnos que preparémonos como iglesia. Somos peregrinos, estamos de paso. Vienen momentos duros, pero su palabra no pasará. Ella permanecerá y nosotros nos vamos a anclar en ella. Amén. Él lo anuncia. Y nosotros no estamos exentos de ese reflejo, hermano. Ver el hermano mayor debe ayudar al hermano menor a preocuparse. Al más grande de la zona debe llevarnos a nosotros a preocuparnos. La iglesia americana, tras esos mismos valores, dinero, fama, no ha sido exenta de caer en muchos movimientos que no exaltamos, pero que sí nos llama a nosotros a reflexionar. Como iglesia, como cuerpo, no el físico, usted y yo, porque estamos aquí, pero somos peregrinos. Y el apóstol Pedro lo explica de la siguiente forma. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Eso es lo que debemos hacer. Como niño. Hay escuela bíblica, yo tengo que estar como los niños ahí. ¿Qué pasó, profesora? ¿Por qué el maestro no ha llegado? Está llegando tarde. El niño está ahí, deseoso de su clase. Que el maestro diga, oh, los niños están con hambre, están allí con expectación. Nosotros no hemos dejado de ser niños, hermano. ¿Sabe qué hemos dejado? De amar su palabra. Y todo aquel que deja de amar su palabra y valorarla, caerá, hermano. Caerá. Hemos dejado de amar su palabra, desearla, el alimento espiritual es ella. Un peregrino nunca se aparta de la palabra de Dios. He compartido 4. Idea. Un peregrino nunca se aparta de la palabra de Dios. Ella es su guía, ella es su bandera, ella es su escudo, ella es su espada, ella es su lámpara, ella es el martillo que quebranta la piedra, ella es como la miel que me deleita el paladar, ella es como aceite, ella es medicina para el cuerpo. Ese es el alimento de un peregrino. El alimento espiritual del peregrino es la palabra de Dios. Nada más lo llena. No hay nada más valioso. No hay nada que lo cautive más. Decía que la nación americana ha abandonado la palabra, la ha sacado de sus instituciones. Al contrario, ha permitido que en algunas áreas se adore al mismo demonio, a Satanás, abiertamente. Lo ha permitido. Y esto es lo que pasa. Acercados a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Recuerde la palabra que mencioné al inicio, como sacerdocio santo. Hay una responsabilidad en usted y en mí. Como sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Esa es su vocación, esa es su responsabilidad. No la va a hacer nadie por usted. Usted la tiene que ejecutar.
Es lo que Dios espera de usted, que usted presente sacrificio, que sea un sacerdote, que maneje las cosas espirituales como maneja las cosas terrenales. Mucho mejor, añadiría yo. He aquí. Por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en él no será avergonzado jamás, hermano. Jamás será avergonzado. Nunca. No es posible. Si usted pone en esa piedra su confianza y su estructura, por eso la Biblia nos llama a edificar sobre la roca. Los primeros fundadores del país del norte pudieron como fundamento sus valores cristianos en la palabra de Dios, hicieron de ella una nación próspera e influyente hasta el día de hoy. Pero el ángulo necesita una piedra firme. Si no hay punto de referencia, las líneas serán oblicuas, darán en cualquier dirección. El que sabe de construcción sabe esto. El que va a algún lugar a cuadrar algo sabe que hay una escuadra, que hay un hilo, que hay una referencia. Y sin esa referencia nada se podrá edificar bien ni se sostendrá. Y esa referencia es Jesucristo, el Señor nuestro. Eres la piedra del ángulo, en la cual nosotros edificamos nuestra casa, nuestra vida, nuestra sociedad, nuestro país. Si esa piedra se quita, todo se cae. El vecino va a caer, porque ha quitado la piedra. Como Israel cayó, como todos aquellos han caído, buscando en el entendimiento y en la razón la solución. No hay solución fuera de Cristo Jesús. No existe. Para vosotros, pues, los que creéis, diga, yo creo en Cristo Jesús. Para nosotros, vamos a ponerlo en presente, pues lo que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, han venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer. ¿Qué hace el hombre cuando se ve en esa circunstancia? Corre. ¿Qué fue lo que se me cayó? ¿Qué fue lo que se me perdió? ¿Dónde fue que nos equivocamos? ¿Por qué estamos aquí tarde? Dios permite eso para que el pueblo se acerque a Él, pero las consecuencias vendrán, son inevitables. Son inevitables, hermanos. Los juicios de Dios, el Señor, estamos viviendo en una era postcristiana. Dios hizo que su palabra transitara la tierra, pero en Asia Menor, en Turquía, es uno de los países más cerrados al Evangelio, en donde están todas las iglesias que aparecen en el Nuevo Testamento y en las cartas pastorales, o por lo menos la gran mayoría de ellas. Porque hay un tiempo, pero el tiempo de Dios tiene también un término. Tiene un término. El Señor dice que Él retarda su promesa, pero no se equivoque, seguimos siendo peregrinos. Aunque Él tarde, su palabra y su promesa se van a cumplir. Entonces, en una era postcristiana, tenemos que reconocer que el juicio de Dios viene, y lo estamos viendo ya. ¿Cómo lo vemos? En el desarrollo del hombre. ¿Cómo se ve el hombre? El hombre se ve grande y Dios se ve chiquito. ¿Cómo es eso? Voy a poner una ilustración para que usted pueda comprender esto. Hay algunos hermanos que han tenido la oportunidad de viajar a Francia. Hay un monumento muy característico que es la Torre Eiffel. Yo he visto postales, no he ido. He visto postales, qué lindo, ¿verdad? Los Campos Elíseos, el Arco del Triunfo. Todo esto es hermoso, bonito. Una ciudad dividida por un río, la ciudad de las luces. Pero si usted agarra esa postal, usted ve esa imagen de la Torre Eiffel, usted la puede tapar con su dedo. ¿La puede o no la puede tapar con su dedo?
Pero si usted vaya y usted está delante de la Torre Eiffel, ¿la puede o no tapar con su dedo? Usted va a tener que hacer así. Eso es lo que ha hecho el hombre. ¿Por qué? Porque su corazón está lejos de Dios. Las postales están lejos de la Torre Eiffel. Como están lejos, yo aprecio a la Torre Eiffel pequeñita, porque yo estoy lejos de ella. Pero cuando me acerco, veo que la Torre Eiffel es enorme. Así mismo ocurre con nosotros. Vemos a Dios pequeño, vemos a Dios que no pasa nada. ¿Por qué? Escudriña, porque está mirando lejos de Dios. Porque tu corazón está lejos de Dios. Pero te acercas a Él y te darás cuenta, cuando, como adorábamos hace algunos minutos, cuán grande es Dios. ¿Cuándo lo ves? ¿Cuándo no pierdes tu perspectiva? Cuando estás cerca de Él. La palabra viene para que no te alejes de Dios. En los momentos difíciles, Dios sigue siendo grande y poderoso. Aunque las dificultades hagan ver a Dios pequeñito, no te engañes. Esa es la dificultad, esa es la óptica de un hombre, bajo una razón, no bajo nosotros. El conocimiento que Dios nos ha dado, la fe que hay en nuestro corazón, la palabra del Señor es la que determina quién es Dios para nosotros. Acércate a Dios y ve lo grande que Él es. Él es el principio y Él es el fin. Piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en qué, hermanos. Vuelve y regresamos a la palabra. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Tú quieres un Dios pequeñito, ahí está tu Dios pequeñito. Cógelo y sométete a las consecuencias. El juicio de Dios, el sufrimiento de Dios, el declive y la destrucción de la humanidad y de la sociedad, porque hemos abandonado los valores. Eso es bíblico, hermano. ¿Qué vamos a hacer, pastor? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Dice la Escritura que Él nos ha puesto en un lugar. Y en base a eso, a esa identidad y a ese lugar que Él nos ha dado, nosotros tenemos mucho que hacer. Nos gusta este pasaje. 2:9, es poderoso. Quiero irme con Él, pero no vamos a irnos con Él. Únicamente no. Vamos a ver. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado. Hay en ti una responsabilidad. Queremos la posición, pero no queremos las responsabilidades. ¿Cuántos se sienten, wow, hermano, nación santa, pueblo adquirido, real sacerdocio? Échame más, que eso me gusta. Sí, eso dice Dios, no lo digo yo. Pero también habla de que en el peregrinaje nuestro, bajo la posición que Él nos ha dado, tenemos tareas que hacer. Tenemos tareas que hacer. Salga de aquí esta mañana consciente de que hay una tarea para usted y para mí. Y no una, hay varias. El Señor dijo que nosotros somos luz. Son 4 las que voy a dar. Este es la herramienta que usted debe, con la ayuda del Señor y del Espíritu Santo, procurar ejecutar en su vida.
Hemos visto el desarrollo a través de la palabra, pero ahora dice que nosotros somos llamados para anunciar luz. La tiniebla, cuando llega a la luz, retrocede. Así que un peregrino es un faro. Usted y yo somos luz, donde queramos que esté. Si es en su casa, en su aula de clase, en su lugar de trabajo, en el lugar de estudio, es luz. A eso estamos llamados como peregrinos. No somos turistas, estamos de paso, pero tenemos tareas asignadas. Tareas aquí. 2, somos sal. La sal preserva. Desde el inicio de la humanidad el hombre ha utilizado la sal para preservar. También tiene características antisépticas para conservar alimentos, para que no entre en estado de descomposición. Entonces lo que evita que nuestra sociedad se descomponga aún más somos nosotros, hermanos. Es la iglesia, es usted, no este edificio, es usted siendo luz y siendo sal. Pero si la sal dejase de salar, no sirve para nada. Tiene que ser desechada. Y nadie pone la luz, no pone la luz bajo una mesa o bajo una tablilla, sino que la pone en lo más alto para que alumbre más. Si un peregrino no alumbra, si un peregrino no entiende que debe y está en sus manos como tarea por medio del Espíritu Santo, él está preservando que las cosas no empeoren en su casa, en su comunidad, en su trabajo. Él preserva, él hace que por medio de la palabra el Señor lo utiliza como instrumento, también lo utiliza para sanar, porque la sal hace que las cosas que están salgan. Preserva. Pero hay algo más. Dice que la iglesia primera de Timoteo 3:15, puede ir conmigo allá. ¿Lo tenemos? Vamos, quiero que lo busque, por favor. Quiero que lo siga en pantalla también. Creo que equivoqué la cita. Voy a corregir aquí. Es primera de Timoteo. Pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debes conducirse. 1. En la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, ella es columna y baluarte de la verdad. La verdad es relativa. Ahora, bueno, si tú tienes la razón, yo no te la voy a dar porque es que yo tengo que respetarte, porque yo tienes que respetar mi punto de vista. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Usted y yo somos luz, somos sal, somos baluarte y somos columna. La columna sostiene, hermano. Pero algo más hermoso es el baluarte. ¿Sabe qué es baluarte? En una ciudad fortificada o en una fortificación, ahora que estamos en periodo de guerra, lamentablemente, hemos oído de posiciones fortificadas. Los muros de las ciudades amuralladas tienen baluarte, que es el área allá como la ciudadela, allí donde están unos guardias que tienen una posición casi infranqueable. Es casi tan difícil de llegar que por eso se llama baluarte. Usted y yo somos baluarte de la verdad de Dios. Nosotros no podemos dejar de hacer nuestra labor. Donde estamos, el Señor nos ha puesto en un lugar fortificado para someter
toda artimaña de Satanás y que caiga por la autoridad de Cristo, para resistir todo ataque de las tinieblas, para levantar una nueva generación que ame a Dios. Baluarte, estamos en una posición comprometido y dispuesto a mantenerla, cueste lo que cueste. Eso es un baluarte. Cuando cae el baluarte, cae la ciudad. Esa es la simbología y eso es lo que significa. Cuando caen los baluartes, las murallas se caen. Y cuando se caen las murallas, la ciudad está perdida. Usted y yo somos baluartes. No lo digo yo, lo dice el Señor Jesucristo en su palabra. Somos peregrinos, hermanos. Estamos de paso. Pero que el Señor nos ayude, hermano. Que durante este recorrido nosotros alumbremos, seamos sal, columna y baluarte de Jesucristo mientras estamos esperando la manifestación de su gloria venidera. Usted lo es y yo también, hermano. Póngase de pie.